Napoleón Bonaparte participó en numerosas batallas a lo largo de su carrera militar, muchas de las cuales fueron cruciales para su ascenso al poder y, posteriormente, para su caída. Aquí te proporciono detalles sobre algunas de las batallas más importantes. Batalla de Austerlitz, 1805. También conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, enfrentó a Napoleón contra las fuerzas rusas y austriacas. La victoria francesa consolidó aún más su poder y le valió el título de Napoleón el Grande. Es considerada una de las mejores exhibiciones tácticas de Napoleón. La Batalla de Austerlitz, también conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, tuvo lugar el 2 de diciembre de 1805, cerca de la aldea de Austerlitz en Moravia, actual República Checa. Este enfrentamiento fue un punto culminante en las guerras napoleónicas y es considerado uno de los logros tácticos más brillantes de Napoleón Bonaparte. 1. Contexto histórico. Tercera coalición. La batalla fue parte de la Tercera Coalición, una alianza formada por Rusia, Austria, Nápoles, Suecia y el Reino Unido, con el objetivo de contener el creciente poder de Napoleón. Campaña de Ulm. Antes de la batalla de Austerlitz, Napoleón había ejecutado magistralmente la campaña de Ulm, que resultó en la rendición del ejército austriaco bajo el mando del archiduque Fernando de Austria. 3. Preparativos. Movimientos de las tropas. Napoleón, con su ejército francés, adoptó una táctica de engaño, haciendo creer a los rusos y austriacos que estaba debilitado y vulnerable. Elección del campo de batalla. Napoleón eligió el terreno cerca de Austerlitz, un lugar que, según él, ofrecía una posición estratégica ventajosa y que limitaría la superioridad numérica de las fuerzas aliadas. 4. Desarrollo de la batalla. Maniobra del doblez del centro. La táctica clave de Napoleón fue permitir que los aliados avanzaran en su centro, creando un hueco en sus líneas. Luego, las tropas francesas atacaron fuertemente este hueco, dividiendo efectivamente las fuerzas aliadas. La isla de los Tres Emperadores. Napoleón, observando el curso de la batalla desde la colina de Pratzen, coordinó las acciones de sus fuerzas de manera magistral. El momento culminante fue cuando las tropas de Davout mantuvieron la posición en la colina de Pratzen, conocida como la Isla de los Tres Emperadores, resistiendo los ataques rusos y permitiendo que las fuerzas francesas ganaran tiempo. Retirada fingida. Napoleón, hábilmente, hizo que sus líneas parecieran debilitarse y simuló una retirada estratégica, engañando a los aliados para que avanzaran aún más en su trampa. 5. Consecuencias. La batalla de Austerlitz resultó en una victoria decisiva para Napoleón. Las pérdidas aliadas fueron significativas, y las fuerzas francesas demostraron su superioridad táctica. La derrota llevó a la retirada rusa y a la firma del Tratado de Pressburg con Austria, consolidando aún más la influencia de Napoleón en Europa. El nombre la Batalla de los Tres Emperadores proviene de la presencia de Napoleón, el zar Alejandro I de Rusia y el emperador Francisco I de Austria en el campo de batalla. Austerlitz se estudia en academias militares de todo el mundo como un ejemplo de maestría táctica. La maniobra del doblez del centro es considerada un modelo de estrategia militar. La batalla de Austerlitz se destaca como uno de los momentos cumbre en la carrera militar de Napoleón y es esencial para comprender sus habilidades tácticas y estratégicas. La batalla marcó un hito significativo en las guerras napoleónicas y dejó una huella duradera en la historia militar. Batalla de Jena-Auerstedt, 1806. En esta batalla, Napoleón derrotó a los prusianos, consolidando su control sobre gran parte de Europa occidental. La velocidad y eficacia de la victoria demostraron la superioridad táctica del ejército francés. La batalla de Jena-Auerstedt, que tuvo lugar el 14 de octubre de 1806, fue un enfrentamiento crucial en las guerras napoleónicas. Fue una de las batallas más destacadas de la Cuarta Coalición, en la cual las fuerzas francesas, lideradas por Napoleón Bonaparte, se enfrentaron a los prusianos. 1. Contexto histórico. Coalición antifrancesa. Después de las victorias de Napoleón en Austerlitz en 1805, Prusia se sintió amenazada y lideró la formación de la Cuarta Coalición junto con Rusia, Suecia y Sajonia. Napoleón, aprovechando la debilidad estratégica de Prusia, lanzó una campaña rápida y decisiva en 1806, conocida como la Campaña de Prusia. 2. Preparativos. Napoleón, hábil estratega, dividió sus fuerzas para confundir a los prusianos. Mientras concentraba su fuerza principal en Jena,
Envió a Davout Auerstedt para enfrentarse a una parte del ejército prusiano. La cadena de mando prusiana, marcada por errores de comunicación y decisiones tácticas cuestionables, contribuyó a su desventaja. 3. Desarrollo de la batalla. Batalla de Jena. En Jena, las fuerzas francesas bajo Napoleón enfrentaron al ejército prusiano dirigido por el duque de Brunswick. Napoleón utilizó tácticas innovadoras, incluyendo el uso efectivo de la artillería y la infantería ligera. Batalla de Auerstedt. Simultáneamente, en Auerstedt, las fuerzas francesas lideradas por Davout resistieron con tenacidad contra un ejército prusiano superior en número. Davout demostró su capacidad táctica al mantener su posición y rechazar los ataques enemigos. Colapso del ejército prusiano. Las victorias francesas en ambas ubicaciones llevaron al colapso del ejército prusiano. La derrota fue contundente, y las bajas prusianas fueron significativas. 4. Consecuencias. Derrota prusiana y ocupación de Berlín. La victoria francesa resultó en la ocupación de Berlín y la derrota decisiva de las fuerzas prusianas. Napoleón entró en la ciudad en octubre de 1806. La derrota llevó a Prusia a implementar reformas militares significativas bajo el liderazgo de Gerhard von Scharnhorst y otros, modernizando su ejército en los años posteriores. La batalla de Jena-Auerstedt destaca la habilidad táctica de Napoleón y su capacidad para desplegar fuerzas eficientemente en el campo de batalla. La derrota prusiana tuvo un impacto duradero en la evolución del ejército prusiano, que se convirtió en una fuerza más moderna y flexible. La victoria en Jena-Auerstedt allanó el camino para la expansión de Napoleón en Europa y contribuyó a su reputación como uno de los grandes comandantes militares de la historia. La batalla de Jena-Auerstedt marcó un momento decisivo en las guerras napoleónicas y demostró la eficacia de las tácticas de Napoleón en el campo de batalla. La campaña también tuvo un impacto significativo en la reestructuración militar de Prusia y en la configuración del poder en Europa. Batalla de Eylau, 1807. Fue un enfrentamiento sangriento entre las fuerzas francesas y rusas en pleno invierno. Aunque no fue una victoria clara para Napoleón, la batalla mostró su habilidad para manejar situaciones difíciles y mantener el control. La batalla de Eylau, que tuvo lugar entre el 7 y el 8 de febrero de 1807, fue un enfrentamiento particularmente brutal durante las guerras napoleónicas entre las fuerzas francesas, lideradas por Napoleón Bonaparte y el ejército ruso bajo el mando del general Levin August von Bennigsen. Esta batalla, en el contexto de la Cuarta Coalición, se llevó a cabo en condiciones invernales extremadamente desafiantes en Eylau, en la región de Prusia Oriental. 1. Contexto histórico. Campaña en Europa Oriental. Después de la derrota de Prusia en Jena-Auerstedt en 1806, Napoleón avanzó hacia Europa Oriental en una campaña contra Rusia. La situación política y militar en ese momento estaba marcada por la formación de alianzas cambiantes. Condiciones invernales. La batalla tuvo lugar en condiciones climáticas extremas durante el invierno, lo que añadió un elemento adicional de dificultad para ambas partes. 2. Preparativos. Posicionamiento estratégico. Napoleón intentó cortar las líneas de comunicación rusas y atraer al ejército ruso a una batalla en campo abierto. Movimientos rusos. El general ruso Bennigsen evitó el enfrentamiento directo con Napoleón, retirándose y adoptando tácticas de tierra quemada para dificultar el avance francés. 3. Desarrollo de la batalla. Primer día, 7 de febrero. La batalla comenzó con ataques rusos contra las líneas francesas. Los combates fueron intensos, pero ninguna de las partes logró una ventaja significativa. Las condiciones climáticas adversas y la niebla complicaron la visibilidad y la coordinación. Segundo día, 8 de febrero. El segundo día fue aún más feroz. Los rusos lanzaron ataques masivos, pero las fuerzas francesas bajo Napoleón resistieron tenazmente. La artillería desempeñó un papel crucial en ambos lados. Asalto a las posiciones francesas. Hubo varios asaltos rusos a las posiciones francesas, y aunque los rusos lograron algunas ganancias territoriales, no pudieron romper las líneas francesas. Resultados indecisos. La batalla fue extremadamente costosa en términos de vidas, y al final del segundo día, ambas partes estaban exhaustas. La batalla se considera en gran medida indecisa, aunque los franceses retuvieron el campo de batalla. 3. Consecuencias. La batalla de Eylau fue una de las batallas más sangrientas de las guerras napoleónicas, con enormes bajas en ambos lados.
La magnitud de la violencia y la pérdida de vidas dejó una impresión duradera en las tropas y comandantes involucrados. Después de Eylau, ambas partes reevaluaron sus estrategias. La batalla influyó en la forma en que se llevaron a cabo las campañas posteriores, ya que se tuvieron en cuenta las lecciones aprendidas sobre el terreno y las condiciones climáticas. 4. Legado. La brutalidad de la batalla y las condiciones climáticas extremas afectaron profundamente a las tropas de ambos lados, creando una percepción duradera de la dureza de la guerra en Europa Oriental. Eylau sirvió como precedente para futuras batallas en las que las condiciones climáticas y el terreno desafiante jugarían un papel crucial en el desarrollo y el resultado de los enfrentamientos. La capacidad de Napoleón para mantener el control en una situación tan adversa fortaleció su reputación como comandante militar capaz de manejar incluso las condiciones más desafiantes. La batalla de Eylau dejó una marca indeleble en la memoria de las guerras napoleónicas, destacando los aspectos más brutales y difíciles del conflicto. Su impacto psicológico y estratégico se sintió en las campañas militares posteriores y subraya la complejidad de la guerra en Europa en esa época. Batalla de Friedland, 1807. Esta batalla llevó a la firma del Tratado de Tilsit entre Napoleón y el zar Alejandro I de Rusia. La victoria francesa consolidó la influencia de Napoleón en Europa y estableció un breve periodo de paz. La batalla de Friedland, librada el 14 de junio de 1807, fue un enfrentamiento decisivo en las guerras napoleónicas que tuvo lugar cerca de la ciudad de Friedland, en el este de Prusia, actualmente en Rusia. Este conflicto enfrentó a las fuerzas francesas, lideradas por Napoleón Bonaparte, contra el ejército ruso comandado por el zar Alejandro y el general Levin August von Bennigsen. La batalla tuvo consecuencias significativas tanto en el frente militar como en el diplomático. 1. Contexto histórico. Campaña en Europa Oriental. La batalla de Friedland fue un evento clave en la campaña militar que siguió a la batalla de Eylau en 1807. Esta campaña se desarrolló como parte de la Guerra de la Cuarta Coalición. Después de la sangrienta y relativamente indecisa batalla de Eylau, se intentaron negociaciones entre Francia y Rusia. A pesar de una tregua temporal, las conversaciones no llegaron a una conclusión satisfactoria. 2. Preparativos. Movimientos estratégicos. Napoleón orquestó movimientos tácticos para traer al ejército ruso hacia una posición en la que pudiera comprometer sus líneas y aprovechar su superioridad táctica. Encuentro en Friedland. Las fuerzas francesas y rusas se encontraron cerca del río Aye en Friedland. El río y la ciudad jugaron un papel crucial en el desarrollo de la batalla. 3. Desarrollo de la batalla. Napoleón implementó una maniobra maestra al atacar el flanco derecho ruso, forzando a las fuerzas rusas a replegarse hacia el río Aye. Las fuerzas rusas, ahora limitadas por el río, se vieron obligadas a resistir en Friedland. La ciudad se convirtió en un campo de batalla brutal. Napoleón cerró las líneas rusas y organizó un ataque coordinado. La artillería francesa también desempeñó un papel importante en la destrucción de las defensas rusas. Las fuerzas rusas se retiraron en desorden, sufriendo pérdidas significativas. La retirada resultó en la pérdida de miles de soldados rusos y dejó a Napoleón en una posición dominante. 4. Consecuencias. Tratado de Tilsit. Después de la batalla de Friedland, Napoleón y Alejandro I se reunieron en Tilsit y negociaron el Tratado de Tilsit en julio de 1807. Este tratado marcó una breve paz entre Francia y Rusia. Como resultado del tratado, Rusia perdió territorios significativos y se vio obligada a unirse al bloqueo continental, un decreto de Napoleón que buscaba aislar a Gran Bretaña económicamente. 5. Legado. El Tratado de Tilsit y la victoria en Friedland consolidaron la influencia de Napoleón en Europa. La alianza con Rusia cambió temporalmente la dinámica política en el continente. Friedland destacó la habilidad táctica de Napoleón para leer el campo de batalla y aprovechar las debilidades del enemigo. Aunque Tilsit marcó un periodo de relativa paz, las guerras napoleónicas continuarían, y la batalla en Friedland demostró que, incluso en la adversidad, Napoleón podía lograr victorias tácticas significativas. La batalla de Friedland es un episodio esencial en las guerras napoleónicas que influyó tanto en el curso de los conflictos militares como en el panorama político europeo de la época. La hábil táctica de Napoleón en Friedland y las negociaciones posteriores en Tilsit consolidaron su posición como una figura dominante en la historia europea del siglo XIX. Batalla de Wagram, 1809. Enfrentando a las fuerzas austriacas,
Napoleón logró otra victoria significativa. Esta batalla llevó al Tratado de Schönbrunn, que reforzó la posición de Napoleón como líder europeo. La batalla de Wagram, que tuvo lugar del 5 al 6 de julio de 1809, fue uno de los enfrentamientos más importantes de las guerras napoleónicas y marcó la culminación de la Quinta Coalición contra Francia. En esta batalla, las fuerzas francesas, lideradas por Napoleón Bonaparte, se enfrentaron a las fuerzas austriacas bajo el mando del archiduque Carlos. 1. Contexto histórico. Quinta Coalición. La batalla de Wagram fue el resultado de la formación de la Quinta Coalición, que incluía a Austria, el Reino Unido, España y otros estados europeos, con el objetivo común de contener el creciente poder de Napoleón. Conflicto con Austria. Austria, sintiéndose amenazada por las conquistas de Napoleón, lideró la coalición contra Francia, buscando recuperar territorios perdidos en las guerras napoleónicas anteriores. 2. Preparativos. Campaña de Italia y la península ibérica. En 1809, mientras dirigía la guerra contra Austria, Napoleón también estaba comprometido en la campaña de Italia y la lucha en la península ibérica. Movimientos estratégicos. Napoleón demostró su maestría táctica al realizar movimientos estratégicos que confundieron al archiduque Carlos, llevándolo a cometer errores en la disposición de sus fuerzas. 3. Desarrollo de la batalla. Primer día, 5 de julio. La batalla comenzó con intensos enfrentamientos en los que ambas partes sufrieron bajas significativas. Las fuerzas francesas lucharon contra las líneas austriacas en un conflicto feroz. Napoleón llevó a cabo una maniobra magistral al desplegar sus tropas para atacar el flanco derecho austriaco. Esta maniobra dividió las fuerzas austriacas y debilitó su posición. Segundo día, 6 de julio. El segundo día de la batalla fue testigo de una serie de enfrentamientos feroces y ataques concentrados. Las fuerzas francesas, lideradas personalmente por Napoleón, presionaron continuamente a los austriacos. Asalto a las posiciones clave. Napoleón concentró sus esfuerzos en asaltar y capturar posiciones clave, debilitando aún más las líneas austriacas y desorganizando sus defensas. 4. Consecuencias. Victoria francesa. La batalla de Wagram resultó en una victoria decisiva para las fuerzas francesas. Aunque el costo en vidas fue alto para ambos lados, la capacidad táctica de Napoleón prevaleció. Tratado de Schönbrunn. Después de la batalla, las negociaciones llevaron al Tratado de Schönbrunn en octubre de 1809. Este tratado impuso condiciones favorables a Francia y consolidó su influencia en Europa central. 5. Legado. La victoria en Wagram consolidó la posición de Napoleón como líder militar y político en Europa. Además, reforzó la idea de que sus tácticas eran superiores y que su sistema de gobierno tenía el potencial de establecer un orden duradero. Aunque Wagram aseguró la posición de Napoleón en ese momento, también agotó sus recursos y contribuyó a la percepción de que el imperio francés estaba llegando a su límite. La batalla de Wagram preparó el escenario para eventos posteriores, incluida la invasión rusa de 1812 y la campaña en Leipzig en 1813. La batalla de Wagram es un ejemplo clásico de la habilidad táctica de Napoleón y su capacidad para adaptarse a situaciones cambiantes en el campo de batalla. La victoria en Wagram consolidó su posición como uno de los líderes militares más destacados de la historia. Invasión de Rusia, 1812. Aunque no es una batalla única, la campaña rusa fue un punto de inflexión. La retirada de las fuerzas francesas en medio del brutal invierno ruso llevó a grandes bajas y debilitó significativamente el poder militar de Napoleón. La invasión de Rusia por Napoleón en 1812 fue un evento crucial en las guerras napoleónicas que marcó un punto de inflexión significativo en la carrera militar de Napoleón Bonaparte. Esta campaña, conocida como la Campaña de Rusia, tuvo consecuencias dramáticas tanto para el Imperio francés como para el curso general de las guerras napoleónicas. 1. Contexto histórico. Apogeo del Imperio francés. Para 1812, Napoleón había alcanzado su cenit como líder militar y político en Europa, controlando gran parte del continente a través de alianzas, conquistas y la imposición de su sistema legal, el Código Napoleónico. Bloqueo continental. El sistema de bloqueo continental, diseñado para aislar económicamente a Gran Bretaña, había generado tensiones y conflictos en Europa, especialmente con Rusia. Descontento ruso. Rusia, inicialmente aliada de Napoleón,
Se sintió cada vez más insatisfecha con las restricciones económicas impuestas por el bloqueo continental y las tensiones territoriales en Europa. 2. Preparativos. Alianza rusa y francesa. A pesar de la alianza entre Rusia y Francia, las relaciones se tensaron, y Napoleón decidió emprender una campaña militar para imponer su voluntad sobre el zar Alejandro y forzar su conformidad con las políticas francesas. Gran Ejército. Napoleón reunió el Gran Ejército, una fuerza multinacional compuesta por soldados de diferentes estados aliados y conquistados, con la intención de realizar una invasión masiva de Rusia. 3. Desarrollo de la invasión. Cruce del río Niemen. En junio de 1812, el Gran Ejército cruzó el río Niemen, marcando el inicio de la invasión de Rusia. Napoleón lideró personalmente a sus tropas. Batalla de Borodino, 1812. Una de las batallas más significativas fue la Batalla de Borodino en septiembre de 1812, cerca de Moscú. Fue una confrontación brutal con enormes bajas en ambos lados, y aunque Napoleón ganó la batalla, no logró destruir completamente el ejército ruso. Entrada a Moscú y quema de la ciudad. Después de Borodino, Napoleón entró en Moscú en septiembre, pero encontró la ciudad desierta. La decisión de los rusos de abandonar y luego incendiar Moscú fue un golpe psicológico y logístico para las fuerzas francesas. Retirada de Moscú. Ante la falta de suministros y la llegada del invierno ruso, Napoleón tomó la decisión de retirarse de Moscú en octubre de 1812. 4. Consecuencias. La retirada del Gran Ejército de Rusia se convirtió en una de las retiradas más desastrosas de la historia militar. Las condiciones invernales, la falta de suministros y los ataques constantes de las fuerzas rusas y guerrilleros causaron enormes bajas. La derrota en Rusia debilitó considerablemente al Imperio francés. El Gran Ejército, que había sido una fuerza formidable, se redujo drásticamente durante la retirada. 5. Campañas posteriores y caída de Napoleón. La derrota en Rusia debilitó la posición de Napoleón, y las potencias europeas aprovecharon esta debilidad para unirse en su contra. Las campañas posteriores, como la de Leipzig en 1813, llevaron a su derrota final en 1814 y su exilio a la isla de Elba. 6. Legado. La invasión de Rusia marcó un punto de inflexión en las guerras napoleónicas, debilitando significativamente la posición de Napoleón y abriendo la puerta a su eventual caída. La campaña rusa sirvió como una lección sobre los peligros de las invasiones en vastos territorios y las dificultades de lidiar con el invierno ruso. La retirada de Rusia tuvo un impacto duradero en la configuración geopolítica de Europa. Batalla de Leipzig, 1813. También conocida como la Batalla de las Naciones, fue una derrota crucial para Napoleón ante las fuerzas combinadas de Rusia, Prusia, Austria y Suecia. Esto marcó el comienzo de su declive. La Batalla de Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones, fue uno de los enfrentamientos más importantes de las guerras napoleónicas y un evento crucial en la caída de Napoleón Bonaparte. La batalla se libró del 16 al 19 de octubre de 1813 en las afueras de Leipzig, en lo que hoy es Alemania, y enfrentó a las fuerzas francesas contra las coaliciones de Rusia, Prusia, Austria y Suecia. 1. Contexto histórico. Campañas anteriores. La batalla de Leipzig ocurrió durante la Sexta Coalición, en la que diversas naciones europeas se unieron para enfrentar a Napoleón tras su derrota en Rusia en 1812 y la retirada desastrosa de su ejército. Debilidad francesa. Después de la retirada de Rusia y la derrota en la campaña de Leipzig, las fuerzas francesas estaban debilitadas. Napoleón había perdido gran parte de su ejército y enfrentaba desafíos políticos y militares significativos. 2. Preparativos. Coalición antinapoleónica. Las potencias europeas se unieron en una coalición antinapoleónica, formando un ejército combinado de rusos, prusianos, austríacos y suecos. El comando fue asumido por líderes como el zar Alejandro y el rey Federico Guillermo III de Prusia y el emperador Francisco I de Austria. Posicionamiento estratégico. Napoleón intentó mantener una posición estratégica sólida, aprovechando las fortalezas naturales del terreno alrededor de Leipzig. 3. Desarrollo de la batalla. Primeros días. Las hostilidades comenzaron el 16 de octubre de 1813. Durante los primeros días, las fuerzas francesas resistieron los ataques de las coaliciones, pero la presión constante y la superioridad numérica de los oponentes comenzaron a hacer mella.
cada de las líneas francesas. A medida que avanzaban los días, las líneas francesas se debilitaron ante la avalancha de tropas enemigas. Las fuerzas coaligadas lograron penetrar las defensas francesas y causaron retrocesos significativos. Renovados esfuerzos de Napoleón. Napoleón lideró personalmente contraataques para mantener sus posiciones, pero la superioridad numérica y táctica de las coaliciones era abrumadora. Retirada francesa. Con sus líneas colapsando, Napoleón ordenó una retirada táctica para evitar una derrota total. La retirada fue bien organizada, pero marcó el comienzo del declive definitivo de su poder militar. 4. Consecuencias. La derrota en Leipzig fue una pérdida estratégica significativa para Napoleón. Perdió no solo terreno, sino también influencia política en Europa. Después de la batalla, Napoleón se retiró hacia Francia, marcando el comienzo de una serie de eventos que llevarían a su abdicación y exilio. 5. Legado. Declive de Napoleón. La batalla de Leipzig fue un hito en el declive de Napoleón. Aunque continuó luchando en las campañas siguientes, Leipzig marcó el comienzo de la pérdida de su hegemonía en Europa. Congreso de Viena. La victoria de las coaliciones en Leipzig contribuyó al Congreso de Viena en 1814, donde se redibujaron las fronteras de Europa y se intentó restablecer el equilibrio político después de las guerras napoleónicas. Cambio de alianzas. La batalla también representó un cambio en las alianzas, ya que muchas naciones que previamente habían sido aliadas de Napoleón se unieron a la coalición antifrancesa. La batalla de Leipzig fue un evento clave en la caída de Napoleón y contribuyó significativamente a la reconfiguración del mapa político de Europa después de las guerras napoleónicas. Además, simboliza el cambio de fortunas para el líder francés, marcando el comienzo del fin de su imperio. Batalla de Waterloo, 1815. La batalla más famosa y la última de Napoleón. Enfrentándose al duque de Wellington y al ejército británico, así como al ejército prusiano liderado por Blücher, Napoleón fue derrotado. Esto llevó a su abdicación y posterior exilio a la isla de Santa Elena. Estas batallas son solo algunas de las muchas en las que Napoleón estuvo involucrado durante su carrera. Su habilidad táctica en el campo de batalla es una de las razones clave de su fama y de su impacto en la historia militar. La batalla de Waterloo, que tuvo lugar el 18 de junio de 1815, fue un enfrentamiento crucial en las guerras napoleónicas y un punto de inflexión en la carrera militar de Napoleón Bonaparte. La batalla se libró cerca de la aldea de Waterloo, en Bélgica, y enfrentó a las fuerzas francesas lideradas por Napoleón contra las fuerzas aliadas compuestas principalmente por británicos bajo el mando del duque de Wellington y prusianos bajo el mando del general Gebhard Leberecht von Blücher. 1. Contexto histórico. Regreso de Napoleón. Después de su exilio en la isla de Elba, Napoleón regresó a Francia en marzo de 1815, un episodio conocido como los 100 días. Su retorno desencadenó la formación de una coalición europea en su contra. Alianzas antinapoleónicas. Las principales potencias europeas, incluidas Gran Bretaña, Prusia, Austria y Rusia, formaron una coalición para derrocar a Napoleón y restaurar la monarquía en Francia. 2. Preparativos. Despliegue de fuerzas. Napoleón rápidamente reorganizó el ejército francés y marchó hacia Bélgica para enfrentar a las fuerzas aliadas. Wellington se posicionó en una posición defensiva en Waterloo, mientras que Blücher avanzó hacia el área para unirse más tarde a la batalla. Maniobras y estrategias. Napoleón esperaba derrotar a las fuerzas británicas antes de que Blücher pudiera unirse a la batalla. Intentó dividir y debilitar a las fuerzas aliadas antes de lanzar un asalto final. 3. Desarrollo de la batalla. Ataque a la granja de Hougomont. La batalla comenzó con un ataque francés a la granja de Hougomont, defendida por tropas británicas. La lucha fue feroz y la granja cambió de manos varias veces durante el día. Asalto a la granja de la Haye-Sainte. Otra área clave fue la granja de la Haye-Sainte, que también fue objeto de intensos combates. La pérdida y recuperación de estas granjas tuvieron un impacto significativo en el curso de la batalla. Carga de la caballería francesa. En un momento crítico, Napoleón lanzó la famosa carga de la caballería francesa, especialmente los cargos de la Guardia Imperial. Aunque impresionante, no lograron romper las líneas aliadas. Intervención de Blücher. Mientras tanto, las fuerzas prusianas de Blücher avanzaron y atacaron el flanco derecho francés. Esta intervención cambió la
dinámica de la batalla y ejerció una presión adicional sobre las fuerzas francesas. Último asalto y derrota francesa. Con las fuerzas aliadas resistiendo y Blücher llegando con refuerzos, los franceses realizaron un último asalto. Sin embargo, la llegada de las fuerzas prusianas decidió la batalla en favor de los aliados, y Napoleón fue derrotado. 4. Consecuencias. Derrota de Napoleón. La derrota en Waterloo marcó el fin definitivo de la carrera militar de Napoleón. Fue capturado y posteriormente exiliado a la isla de Santa Elena, donde pasaría el resto de su vida. Congreso de Viena y restauración monárquica. La victoria aliada en Waterloo contribuyó a la restauración de la monarquía en Francia y al establecimiento de un nuevo equilibrio de poder en Europa a través del Congreso de Viena. Fin de las guerras napoleónicas. La batalla de Waterloo fue el último conflicto importante de las guerras napoleónicas y condujo a la restauración de la monarquía en Francia con Luis XVIII. 5. Legado. Waterloo se convirtió en un símbolo de la derrota de Napoleón y su caída definitiva. La expresión Meteor Waterloo se usa hasta hoy para referirse a un encuentro decisivo o una derrota final. La batalla también dejó un legado militar significativo, ya que las tácticas defensivas de Wellington y la intervención estratégica de Blücher se consideran ejemplos clásicos de habilidad táctica. La batalla de Waterloo marcó el final de una era en Europa y cambió el curso de la historia. Cerrando este recorrido histórico a través de algunos de los momentos más significativos de la vida de Napoleón Bonaparte, hemos explorado las batallas que forjaron su leyenda y los eventos que finalmente sellaron su destino. Desde las glorias de Austerlitz y Jena Auerstedt hasta la tragedia de la invasión rusa y la última resistencia en Waterloo, hemos presenciado la maestría táctica de Napoleón, sus triunfos y derrotas que dejaron una profunda huella en la historia europea. El genio militar y la ambición desenfrenada de Napoleón capturan la imaginación y despiertan la reflexión sobre el poder, la estrategia y el precio del imperio. Su historia es un fascinante estudio de liderazgo, táctica militar y el devenir de un hombre que llegó a definir una época. Si han disfrutado de esta inmersión en la vida de Napoleón Bonaparte y desean explorar más contenido educativo, te invitamos a suscribirte al canal Estoicismo para Todos. Aquí, continuaremos explorando no solo la historia, sino también las lecciones filosóficas que podemos extraer de grandes figuras como Napoleón, examinando su legado a través de la lente del estoicismo y otras corrientes filosóficas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y la filosofía en Estoicismo para Todos. Hasta el próximo vídeo.